Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muchas gracias por sus reproducciones y por la enorme participación que tienen en este programa, cada día más. La huelga continúa y de eso vamos a hablar el día de hoy. La huelga magisterial continúa y no se detiene, pero varios señalan que parece estar en su ocaso. Vamos a verlo en los próximos días. ¿Por qué? Analicemos poco a poco esta historia. El ocaso de una huelga que termina con algunas victorias económicas para los maestros. Primero, el Fujidef, del que hablamos ayer. Ayer, gran expectativa, Héctor Becerril anunciaba la reunión de la bancada del fujimorismo con 25 dirigentes magisteriales, que terminó en un fracaso absoluto para las dos partes. Porque si el fujimorismo creyó que en esa reunión ellos iban a ofrecer algo, iban a poner solución a la huelga y salir triunfantes, se equivocaron, porque los maestros vinieron a pedir la derogatoria de la ley de carrera magisterial completa. Y creo yo que ahí el fujimorismo reculó y se asustó, porque era evidente que lo que les estaban pidiendo tampoco iba a poner fin a la huelga, y que ellos se iban a ser corresponsables de un largo periodo en el cual, si no se aprobaba la derogatoria, no se levantaba la huelga. Además, asociados al Movadef. ¿Quién quiere, en su sano juicio, y que aspire a ser presidente de la República, estar asociado al Movadef? Nadie. Tan es así que podrán ser 71 congresistas, pero se quedaron solos. Es una cosa extraña, porque con 71 congresistas puedes derogar lo que quieras, aprobar lo que quieras, pero los 71 se quedaron solos. Y al quedarse solos, sin ningún respaldo popular, simplemente recularon. La conferencia de prensa, en la que está Héctor Becerril mudo y la congresista Bartra, no respondieron ninguna pregunta, por cierto, se limitó a decir que habían escuchado y que finalmente seguirían conversando en algún otro momento y monitoreando la acción del Poder Ejecutivo. O sea, ya no es mi tema. Después de que le consta a todos los congresistas que estuvieron en la negociación con Pedro Castillo, que Héctor Becerril lo llamó porque así lo dijo en público Pedro Castillo, sin que nadie se lo haya preguntado, justamente como una exhibición de su fortaleza y de su respaldo en el Congreso de la República. Muy bien, ¿qué ha pasado con el APRA? El APRA es finalmente un partido con mucha experiencia en estas causas. Ayer aparecieron letreros en los puentes de la Vía Expresa, culpando a Keiko Fujimori de aliarse con el Movadef contra la educación de los niños peruanos. APRA oficial. Según Mauricio Mulder, esos carteles no les pertenecen, pero mandaron un mensaje bien claro. Y la conducta de Jorge del Castillo como operador político de su partido también lo mandó. Es decir, nosotros acompañamos al fujimorismo, pero en esta la olemos a 10 kilómetros, no los vamos a acompañar. Es decir, Keiko Fujimori tiene un problema con Odebrecht. Lo último que quiere el partido aprista es estar asociado a ese problema. Y por otro lado, se está asociando con el Movadef. Salimos corriendo. Héctor Becerril trató de arrinconarlo con un supuesto proyecto de ley que había presentado la comisión negociadora de congresistas de todas las demás bancadas, y rápidamente le contestaron que ese no era un proyecto de ley. Ese era un documento que habían presentado los huelguistas, que pidieron que les firmaran un cargo. Ya, si no entiendes la diferencia entre un cargo y un proyecto de ley, no sé qué hace Héctor Becerril tanto tiempo en el Congreso. Los otros partidos han salido también bastante fortalecidos, porque han respaldado un acuerdo hasta hoy y recomendaron e insistieron a la ministra que así Castillo se diera media vuelta y no lo aprobara, el gobierno sí lo aprobara. Y hoy se ha publicado como decreto supremo todos los acuerdos. El piso de los 2.000 soles para todos los maestros, contratados y nombrados, el ACTS para los contratados, el luto y el sepelio para los contratados, la deuda social, en fin, todo lo que se pidió, poniendo a salvo, efectivamente, que va a haber la misma evaluación de siempre, la que no es de conocimientos, ojo, es de desempeño en el aula, pero que se les va a dar los materiales, se les va a dar la capacitación necesaria para que aprendan a desempeñarse en aula y pasar 3 veces esa evaluación. Si a la tercera te jalan, ya te tienes que retirar. ¿Quién no va a pasar? Se supone que ellos se desempeñan en aula
todos los días. O sea, no sé cómo le pueden tener miedo a esa evaluación, pero en fin. Pedro Castillo queda solo en estos días. En primer lugar, los testimonios de los miembros de la comisión, acabo de conversar con el congresista César Villanueva, no dejan lugar a dudas. Castillo no actúa solo, es el hombre de fachada de una organización detrás. Y esa organización es CONARE o Movadef, llámenla como quieran. Él no podía firmar el acta. No podía firmarla porque no tenía representación, porque tenía que consultar y no lo iban a dejar firmar esa acta. Por lo tanto, es una persona vinculada directamente a una organización generada por Sendero Luminoso. Y eso lo va a aislar muy rápidamente del resto de los maestros. Ha convocado a la Iglesia Católica, ha dicho que la Iglesia Católica se ha ofrecido como mediadora. Hasta ahora no hemos podido encontrar a un solo obispo en ejercicio, no hemos podido encontrar a un solo sacerdote, a un solo religioso que haya dicho yo me he ofrecido como mediador. ¿Qué se va a meter la Iglesia Católica en esto? No hay nada más que mediar, porque en realidad es gracioso que el Partido Comunista del Perú, que maneja el magisterio y que es manifiestamente ateo, ahora se quiera colgar de las faldas de la Iglesia para discutir, ¿no es cierto?, una negociación magisterial. Los gobiernos regionales han comenzado a ponerse fuertes algunos. La señora Yamil Osorio de Arequipa ha dicho que si el lunes no regresan los maestros, simplemente se les reemplaza. Empieza el plan de reemplazos. Hoy tienen 62% de asistencia. Si para el lunes no tienen 100% de asistencia, se les reemplaza. Y se acabó. Eso puede hacerlo porque hay un decreto de urgencia que hoy la faculta a justamente contratar maestros contratados para suplir a aquellos que no vayan. Y por supuesto, se está descontando. Hay que hablar del gobierno acá también. Además de publicar los acuerdos, ha empezado a descontar. Ha ofrecido ayer traslado marítimo y aéreo a través de las Fuerzas Armadas para los profesores que están varados en la Plaza San Martín para que puedan regresar a sus localidades y muchos están comenzando a regresar. ¿Podría ser una hora de triunfo para el gobierno? Podría serlo. Hay que esperar a que no metan la pata de nuevo, cosa que puede pasar muy, pero muy pronto. Hay que insistir en que la ministra Martens está sujeta a una interpelación en los próximos días. La moción ya está corriendo, la van a presentar y tendrá que responder por esta huelga. Lo cierto es que los maestros han conseguido beneficios económicos. La gran mayoría de maestros en el Perú tiene un beneficio económico que no va a tener si no regresa a clase, porque ya hoy le están descontando a 25.000 maestros. El error del gobierno fue decir que les iban a descontar y no les descontaron, como fue con el Cusco, donde no se encapsuló la huelga. El error del gobierno fue decir que no iba a negociar y terminar negociando. Pero ahora el gobierno ha dicho una cosa bien clara y esperemos que se cumpla. No solamente que va a descontar, sino que se acabó la negociación nacional. Se acabó. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Castillo no tiene representatividad nacional en ningún registro sindical. El ministro de Trabajo sigue mudo, por supuesto. Ese es un gran ausente que ha debido salir a aclarar quién tiene la representatividad de los maestros en el Perú oficialmente. Y que si el señor Castillo y sus amigos del Movadef quieren tenerla, tienen que tramitarla, ¿no es cierto?, ante el Ministerio de Trabajo. Y también sería bueno que Patria Roja saque la lección de que tiene que introducir democracia, ¿no es cierto?, dentro de sus bases, para que tengan el respeto de ellas por mucho más tiempo. El gobierno tiene que insistir en estas medidas y no cambiar de posición. Se negocia a nivel nacional y ya terminó la negociación. Las mesas técnicas en los gobiernos regionales pueden ver aspectos regionales, pero no pueden ver aspectos nacionales. Si es así, es posible que este fin de semana esta huelga haya terminado. Lo que no va a terminar es el daño hecho a los niños más pobres del Perú, que son los que van a la escuela pública. El 50% de los niños más pobres del Perú no han sido atendidos, en algunos casos por 40, 50, 60 días. Eso, por más planes de recuperación que existan, no se recupera nunca. Ese es el daño que se ha hecho. Y que quede ahí, que se sepa que una huelga de esta naturaleza perjudica a los más débiles y a los más pobres, que son los niños del Perú. Yo no digo que los maestros no sean pobres y no sean débiles, pero sus alumnos son mucho más débiles y mucho más pobres. Nos tenemos que despedir, ojalá que mañana con buenas noticias y que esta huelga finalmente termine.
Nos vemos mañana.